Buenas tardes, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga mucho. Ahí tú estás, te invito a que podamos estudiar la palabra de Dios juntos, amén. Vamos al libro de Salmos, capítulo 138, versículo 8. Dice la palabra de Dios: Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Oremos. Padre bueno, Señor Jesús, te damos gracias, Dios, por este tiempo. Que, Señor, tú permites que podamos, Señor, estudiar juntos. Hoy, Señor, necesitamos más que nunca, Señor, tu propósito, Señor amado, en este tiempo, Señor, conocerte y entenderte, Señor. Tu palabra dice que, Señor, podemos nosotros entender y conocer, Señor, a ti, Señor. Podemos entenderte y conocerte a ti. Por eso te pedimos que en este tiempo tú, Señor, abras nuestro entendimiento y permita, Señor, que hoy podamos, Señor, aprender, Señor, y más allá de aprender, Señor, poner en práctica, Señor, lo que tú quieres hablarnos el día de hoy en este tiempo. Te damos gracias en tu nombre, Jesús. Amén. Vamos al libro de Juan, por favor, capítulo 9. Hoy el tema o la enseñanza titula Un propósito en las circunstancias. Vamos a leer el capítulo 9 de Juan. Dice la palabra: Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: Ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿No es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: Él es, y otros: A él se parece. Él decía: Yo soy. Y le dijeron: ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: Aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: Ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿Dónde está él? Y él dijo: No sé. Ok, mira, en la primera declaración que hacen los discípulos le dicen: Maestro, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Los judíos asociaban que la ceguera y el sufrimiento en general era a causa del pecado. Algunos creían que en el pecado prenatal, es decir, desde el vientre de la madre ya el bebé estaba pecando y por eso nacía enfermo. Otros aseveraban decían que los padres tenían la culpa por sus pecados de los padres, que los hijos nazcan así enfermos o nazcan con algunas circunstancias o en las circunstancias en las que estaban. Pero esto no era así. Ahora, en el año 435 a.C., existió un filósofo griego, Platón, y este filósofo decía que antes de la concepción, es decir, el hombre ya pecaba en un estado anterior a la existencia. En todo lo que te digo parece absurdo que uno nazca enfermo o que uno tenga una enfermedad, o si quieres verlo así, que esté pasando esta situación porque yo he pecado o porque he nacido o han tenido culpa mis padres. Mira, en el libro de Josué capítulo 7 habla evidentemente el pecado de Acán, cuando alguien en la familia, conociendo la verdad, peca deliberadamente. Claro que vienen consecuencias, pero que sabemos que por naturaleza todos somos pecadores, pero que yo diga que por mi pecado mi hijo salió enfermo, eso no tiene lógica. ¿Y por qué? Miren el verso 3 que dice Jesús: Respondió Jesús: No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. En otras palabras, debemos creer más en lo que dice Jesús que en otras
corrientes y deberíamos guardarnos de no sacar conclusiones precipitadas como los amigos de Job. Acuérdate, el día de ayer veíamos cómo los amigos de Job le echaban la culpa de que él era responsable de lo que le estaba aconteciendo, todo lo que había perdido y aún la enfermedad en la que él estaba postrado, rascándose con teja y una situación bien complicada, que era por Job. Pero hemos visto que Dios mismo los reprende a los amigos de Job porque decían: ustedes no me conocen con exactitud, así como me conoce Job, mi siervo. No podemos nosotros sacar conclusiones precipitadas y decir: esta persona está enferma porque ha pecado o porque se lo merece. No deberíamos. Jesús tenía un plan, así como para con Job, y un propósito, al igual que para este ciego de nacimiento. Jesús tenía un plan y un propósito con él, al igual que tú y yo en este tiempo. Dios tiene un plan y un propósito para con tu vida. Amén. Ahora, mira, el salmista, en lo que acabamos de leer en Salmo 138, le dice: Señor, cumple tu propósito en mí, no desampares la obra de tus manos. Porque no se trata solamente de mí, de ti, se trata de los que están alrededor. Mira, Pablo dijo, si no me equivoco, está en Filipenses capítulo 1, morir es ganancia y estar con mi Creador eso sería lo mejor. Pero si yo me quedo en este tiempo, va a ser para vuestro provecho, para ustedes. Así que les conviene quedarme, porque estaré con ustedes un poco tiempo. En otras palabras, Pablo estaba diciendo que mucho mejor, que resulta para beneficio de la obra. Y Pablo decía: no sé qué escoger. Pero vemos ahí que Dios tenía un propósito para con todos los que te he mencionado. Ahora, si aún no hemos cumplido el propósito de Dios, el plan de Dios, que Él ya lo tiene, ya desde antes que naciésemos y fuésemos formados en el vientre de nuestra madre, ya nos dio un propósito, ya tiene ese plan para con nosotros. Si no lo hemos cumplido todavía, no nos vamos a morir. Si todavía no hemos cumplido el propósito de Dios, todavía no va a pasar nada. No hay por qué tener miedo. Dios tiene un trato personal con cada persona. Y mira, en esta declaración que hace Jesús dice: no es que haya pecado ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Es decir, para que todos vean el poder de Dios. Y aún en este tiempo podemos ver, y el Señor nos enseña, que es para que se muestre el poder de Dios en todo lo que está aconteciendo, para que las obras de Dios se manifiesten en este tiempo. Entonces podemos decir como el salmista: Señor, no desampares la obra de tus manos. Vamos avanzando. Mira, en el verso 6 dice que Jesús escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Muchos piensan que esa es una fórmula mágica para que vea el ciego. No, lo que estaba haciendo Jesús, y vemos, mira, en el verso 14 dice: y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Verso 16 dice: entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, refiriéndose a Jesús, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Lo que estaba haciendo Jesús era una práctica prohibida en el día de reposo. Jesús estaba trabajando en el día de reposo. El trabajar con lodo era una práctica prohibida, y todavía está sanando a un hombre en un día de reposo donde no le era permitido. ¿Pero por qué? Si Jesús es dueño y dice el Creador, el dueño del día del reposo. Mira, ¿por qué te digo esto? Mateo capítulo 11. Vamos a Mateo 11, por favor. Versículo 10 al 12 dice la palabra. Mateo 11, 10 al 12. Espero que no me haya equivocado. Amén. Lo vamos a buscar más, pero si me lo encuentran sería lindo, o si me comentas ahí. Mira, dice la palabra en un evangelio que Jesús les dice:
si su ovejita se cae al pozo, ¿no lo vas a salvar en el día del reposo? ¿Y cuánto más vale un hombre que una ovejita? Eso es lo que declara Jesús. Y es lo que vemos hoy en muchas prácticas. Algunos que están en contra de que se hagan transfusión de sangre. ¿Por qué? Otros que no debes trabajar en ciertos días. Otros que no debemos comer ciertos alimentos, pero algunos son esenciales también para el cuerpo. O muchos cristianos también legalistas, religiosos, que empiezan a prohibir muchas cosas, no conociendo bien con exactitud a Dios, nuevamente como lo vimos ayer, ¿no? Como los amigos de Job. Entonces, Jesús es dueño del día de reposo. Tú puedes obrar en cualquier día en misericordia. A eso se estaba refiriendo Jesús. Pero los fariseos le estaban juzgando de cómo podía hacer eso en un día de reposo, en vez de decir qué lindo que ese hombre haya sido sanado. Avancemos por favor. Juan 9, vamos al verso 17, dice la palabra: entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él hablará por sí mismo. Mira, escucha, esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntadle a él. ¿Miedo al hombre? Por decir que Jesús es el Mesías, por decir que Jesús cambió mi vida. A veces tenemos miedo de decir cómo Jesús transformó mi vida y cambió mi vida. No soy religioso, sino ahora puedo ver. Mis ojos fueron abiertos gracias a Jesús, pero tenemos miedo a que la familia me diga algo. En otros países se tienen miedo hasta que los maten, a que los maten. Tienen miedo de decir que son cristianos, tienen miedo de decir que son de Jesús. Pero claro, cuando viene tu hijo o viene el hijo y dice, papi, me gustan los hombres, o la hija y viene, me gustan las mujeres, o papi, o mami, voy a abortar. Claro, eso es fácil y no te da miedo decirlo, pero decir que Jesús cambió tu corazón y en este tiempo tener miedo al hombre, al que te juzguen. Aquí los papás de este hombre ciego de nacimiento tenían miedo a que los expulsen de la sinagoga, miedo a las posiciones y a las posesiones. Pero mira la valentía de este hombre que fue sanado. Verso 24. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él respondió, ya os los he dicho y no habéis querido oír, es decir, sordos. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondiendo el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepan de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios, mira esta declaración de este hombre que ha sido sanado, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Mira, aquí no solamente Jesús le abrió los ojos, le abrió el entendimiento, le abrió todo. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. ¡Wow! Imagínate, aquí vemos a un hombre valiente que rechazó las presiones de los fariseos que
que en todo momento le estaban presionando. ¿Para qué? Para decirle, no, no lo conozco. No, sí, creo que veía, me estaba haciendo el ciego. No, él fue valiente. Es decir, ¿cómo voy a negar que Jesús cambió mi vida y ahora veo las cosas de manera diferente? ¿Miedo a un hombre? ¿Miedo a la familia? ¿Miedo a la sociedad? ¿Por qué? No debería tener miedo yo a ningún hombre, a nadie, solo a Dios. Ahora, aquí vemos a un testigo fiel. Ahora vemos en el verso 32 al 34 que lo expulsaron a este hombre, ya sanado, ya sano. Lo excomulgaron. Ahora, ahí sí los fariseos están mostrando que realmente los que eran ciegos eran ellos. Mira, acá vemos con lo siguiente. Verso 35 dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Mira, cuando este hombre que fue sanado, Jesús obró en él y lo sanó y ahora ya ve, ¿cuál es su actitud? Adoración. Lo adora. Cuando uno ve, adora y reconoce a quién debe dar gratitud. Sin embargo, los religiosos rechazaron a Jesús y solamente juzgaban y solamente paraban en juzgar. Hipocresía. Jesús dijo a los fariseos, aunque podían ellos ver físicamente, ellos estaban escogiendo de forma voluntaria ser ciegos espirituales. En el 39 dice, Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Mira, los que ven sean cegados. Y en este tiempo Dios quiere abrir los ojos de muchos, pero también quiere cegar los ojos de bastante gente. Y en este tiempo te vas a dar cuenta quién es más agradecido. Aquel que reconoce cuánto el Señor le ha perdonado y lo ha salvado, lo ha sanado, etcétera, o aquel religioso de años que se está conformando a este siglo, como dice Romanos 12. No se conformen a este siglo, pero nunca se renueva su entendimiento. Sigue cegado. Y el Señor Jesús dice, he venido a juicio para que los que ven no vean y para los que no vean sean abiertos sus ojos. Entonces, en ese tiempo vamos a ver gente que solamente por obra de Dios sus ojos van a ser abiertos. Dios en todo tiene un propósito. Para que haya sanado a este hombre ciego de nacimiento, no es porque él haya pecado ni sus padres, sino para que, dice, las obras de Dios se manifiesten en él. Quería mostrar a los religiosos de ese tiempo que Jesús podía abrir los ojos. Y los fariseos, que ya muchos creían superficialmente, sabían, mejor dicho, que él era el Mesías, no lo querían reconocer. Ellos estaban optando voluntariamente en ser ciegos. Y por eso le querían obligar a este hombre, haciéndole muchas preguntas para que niegue quién era Jesús y tenía poder y autoridad. En este tiempo Dios tiene un plan para ti, Dios tiene un propósito para contigo, para conmigo. Y hasta que no se cumpla ese propósito, tú puedas decir, como dijo el salmista, Salmo 138, Señor, cumple tu propósito en mí, no desampares la obra de tus manos. El Señor no te va a desamparar. Si estás en una circunstancia es porque Dios lo ha permitido. Si estamos tal vez atravesando aflicciones o pruebas como Job, es porque Dios tiene un propósito. No es porque hayas hecho algo malo. Eres inocente. Cuando creemos en Jesús y hacemos las cosas bien, bueno, hay una frase que dice, el que nada debe, creo, nada teme. Quizás puedas aplicarlo para que puedas entender. Pero si eres inocente, así como Job, que venga lo que venga, tengo que ser probado para que Dios también pueda mostrar su misericordia, no solo para conmigo, sino para con mi familia. Y en todo lo que vemos, en lo que Jesús
enseñaba, vemos que detrás de toda circunstancia había un propósito. Aún en esta enfermedad, Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito. Y en este tiempo, muchos verán, y muchos los que creen o aparentan ver, serán cegados. Así que yo te animo, no tengas vergüenza. Si el Señor Jesús está tocando tu corazón y estás viendo la vida de otra forma, es porque Jesús está haciendo la obra en ti. No tengas miedo de decirlo o declarar lo que crees en Jesús. No tengas miedo a hombre, no tengas miedo a nadie. Amén. Te invito a que oremos. Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor, que hoy nos has enseñado. Queremos, Padre, cada día entender que detrás, Señor, de todas circunstancias, Señor, tú tienes un propósito. Aún en este tiempo, Señor, sabemos que tú tienes un propósito para con cada uno, Señor, amado, de tus hijos, para con cada uno de este mundo, Señor. Tú eres paciente, Señor, no retardas tu promesa, Señor. Te pido, Señor, que podamos nosotros entender, Señor, que tú abras nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento y podamos ver las cosas como tú las ves, Señor. Tú quieres en este tiempo, Señor, abrir los ojos de muchos, Señor amado, y cegar la vida de muchos que aparentan ver, pero no lo es así. Te pido, Señor, que abras, Señor, los ojos de muchos que lo necesitan y que necesitamos de ti, Señor. Muévenos, Señor, a tener un corazón agradecido, a gratitud, mi Dios, y aquellos que ya conocemos la verdad, aquellos que ya conocemos el camino, Señor, no pecar deliberadamente, porque también vemos en tu palabra que aquel que pecó, tú le dijiste, Señor, cuidado que te suceda algo peor. Sabemos, Señor amado, que tú, Señor, encierras muchos misterios en tu palabra y, Señor, te pedimos que nos muestres esos misterios, Señor. Te pedimos así, Señor amado, con humildad, mi Dios, pidiéndote, Padre, que nos des entendimiento en todo, Señor. Gracias por tu palabra el día de hoy. Sabemos que hay un propósito, Señor, detrás de todas circunstancias, Señor. Y si estamos afligidos o con enfermedades, Señor amado, no es porque hayamos pecado, porque nuestros padres hayan pecado, sino para que tus obras, Señor, sean manifestadas en nosotros y en los que están en nuestro alrededor. Y para que en este tiempo, Señor, también, Señor, tú muestres tu poder, mi Dios, en todo el mundo, en todo el universo, Señor. Creemos en ti, Señor, y nos aferramos a ti. No queremos, Señor, adelantarnos, Señor amado, a decir declaraciones, Padre, pensando que te conocemos, cuando todavía, Señor amado, nos falta mucho por conocerte, Señor. Te damos gracias, Jesús, por ese tiempo. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga mucho. Un fuerte abrazo. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte.
santo, 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 yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder.